Bueno, buenas a todos. Mi nombre es Jason Santamaría. Soy médico y cirujano internista de la Universidad Industrial de Santander, especialista en epidemiología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y con una maestría en bioestadística y bioinformática de la Universidad de Barcelona. Actualmente soy fellow de reumatología de la Universidad de Antioquia y vengo a presentarles esta charla que se llama Riesgo cardiovascular en enfermedades reumatológicas. Entonces, para empezar, quiero mostrarles esto y es la prevalencia de enfermedades reumáticas en diferentes ciudades del país. Encontramos que en este estudio que se realizó en Colombia, la ciudad con mayor prevalencia de enfermedades reumáticas fue Bogotá, con una prevalencia del 36.6%, seguida por Cali del 19.1%, de Medellín del 15.9%, Barranquilla 12.4%, Cúcuta 9% y Bucaramanga 6.8%. Si bien acá estaban incluidas todas las enfermedades reumáticas, incluyendo autoinmunes y no, y la prevalencia no es tan alta, son unas enfermedades a tener en cuenta y eso es lo que queremos mostrarle con esta charla. En cuanto a la enfermedad reumática específicamente más prevalente o pues de las que nos interesan para esta charla fue la artritis reumatoide con una prevalencia de 1.49% en toda la población estudiada. Si bien vemos que el número es bastante bajo, ya vamos a ver por qué es tan importante este tema. La segunda enfermedad reumatológica más frecuente fue la gota en el 0.56%, seguido de la espondilitis anquilosante en el 0.11%, el síndrome de Sjögren en el 0.08%, lupus eritematoso sistémico en el 0.05%, dermatomiositis en el 0.03% y esclerosis sistémica en el 0.02%. A pesar de que esto tiene una muy baja prevalencia, miren lo que sucede acá, y es las causas de mortalidad en pacientes con enfermedades reumatológicas. Y vemos que la principal causa, y de lejos, es la enfermedad cardiovascular, que ocurre en el 39.6% de los pacientes, seguido de otras causas que igualmente importantes, pero pues que nos vamos a enfocar en esta primera causa. Entonces, en los pacientes con enfermedades reumatológicas, la enfermedad cardiovascular tiene un origen multifactorial, ya que hay varias cosas que van a promover este estado proaterogénico que va a generar estas enfermedades, y el primero es la inflamación. Entonces, como ya previamente sabemos, las enfermedades reumatológicas se caracterizan por tener un estado inflamatorio crónico en el que pues eso va acompañado de actividad de la enfermedad, y ese es el primer factor que va a favorecer la aterosclerosis. El segundo son los factores de riesgo cardiovascular tradicionales, y es que resulta que los pacientes con enfermedades reumatológicas tienen mayor prevalencia de estos factores de riesgo cardiovascular tradicionales, como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, la dislipidemia, y esto hace que nuestros pacientes con enfermedades reumatológicas sean más propensos a tener enfermedades cardiovasculares. El tercer ítem es el tratamiento, y es que muchos, bueno, no muchos, pero sí algunos de los medicamentos que se usan para el manejo de estas enfermedades reumatológicas van a favorecer este estado proaterogénico, y ya lo vamos a ver pues más adelante. Y por último, a pesar de que digamos que estos tres factores hacen que la probabilidad de una enfermedad cardiovascular sea más importante o más frecuente en nuestros pacientes con enfermedades reumáticas, las propias enfermedades reumatológicas se han determinado como factores de riesgo independientes de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, tener un paciente con artritis reumatoide es equivalente a tener un paciente con diabetes mellitus, y todos sabemos que un paciente con diabetes mellitus tiene un altísimo riesgo cardiovascular. Por lo tanto, estos pacientes son muy importantes porque solo la enfermedad le favorece o le aumenta el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Les voy a mostrar las tres enfermedades reumatológicas, perdón, que más riesgo cardiovascular tienen, porque pues el tema sería muy amplio, pero vamos a reducirlo a lo más importante que nos ayudaría a todos. Entonces, la primera que les voy a mostrar es la artritis reumatoide. Entonces, vamos a hablar del riesgo cardiovascular en la artritis reumatoide. Entonces, como les mencioné previamente, los pacientes con artritis reumatoide tienen mayor prevalencia de diabetes, de consumo del tabaco, y el tabaco es súper importante en esta enfermedad porque no solamente va a aumentar el riesgo cardiovascular, sino que este mismo factor favorece que la artritis reumatoide permanezca activa y va a favorecer que haya más citrulinización de anticuerpos, que va a aumentar la probabilidad de que un paciente tenga artritis reumatoide.
También los pacientes con artritis reumatoide tienen más hipertensión y mayor dislipidemia. Ahora vamos a hablar un poco de la dislipidemia, porque la dislipidemia en la artritis reumatoide tiene unas condiciones importantes. También hay mayor prevalencia de obesidad y de enfermedad renal crónica. Todos estos factores, que son factores de riesgo tradicional, que están más frecuentes en los pacientes con artritis reumatoide, van a generar un estado en el que va a haber una mayor producción de citoquinas proinflamatorias y va a aumentar las modificaciones posttraduccionales de los anticuerpos. Y esto va a aumentar la producción de los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados y del factor reumatoide. ¿Esto en qué se va a traducir? En que la artritis reumatoide va a estar más activa. Y ese es el primer problema en el riesgo cardiovascular de los pacientes con artritis reumatoide. Y es que entre más activa esté la enfermedad, mayor riesgo cardiovascular. Y entre más tiempo permanezca activa la enfermedad, pues más riesgo cardiovascular. Entonces, al haber mayor producción de anticuerpos, se va a aumentar la producción de citoquinas proinflamatorias. Típicamente, las que más conocemos en artritis reumatoide son el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Y estas tres citoquinas van a hacer van a perpetuar el estado inflamatorio que va a culminar en la producción de radicales libres de oxígeno. Y estos radicales libres de oxígeno son muy lesivos para el endotelio, entonces van a generar una disfunción endotelial. Asimismo, estos radicales libres de oxígeno van a oxidar las LDL y esto va a aumentar la probabilidad de que se forme una placa de aterosclerosis. Además, todo este estado proinflamatorio va a disminuir la cantidad de HDL, lo cual va a aumentar también el riesgo cardiovascular en estos pacientes con artritis reumatoide. Entonces, ¿qué pasa con el riesgo cardiovascular? Y es que la artritis reumatoide es un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular. Así el paciente no tenga ninguna otra comorbilidad, el solo hecho de tener artritis reumatoide le aumenta la probabilidad de que tenga enfermedad cardiovascular. Y esto es debido, o se piensa que es debido principalmente a que la artritis reumatoide tiene un estado inflamatorio crónico que favorece estos procesos. La aterosclerosis es 2 veces más frecuente en los pacientes con artritis reumatoide comparados con la población general, y se dice que el riesgo de aterosclerosis en pacientes con artritis reumatoide es similar al riesgo que tienen los pacientes con diabetes mellitus, y típicamente reconocemos a esta enfermedad como un marcador de daño cardiovascular por excelencia. En cuanto a la enfermedad coronaria, sabemos que es 1.9 veces más riesgo de tener una enfermedad coronaria en los pacientes con artritis reumatoide comparado con la población general, pero típicamente esta enfermedad coronaria se presenta de forma temprana. Entonces, tenemos que es una morbilidad muy grande y se va a dar en pacientes un poco más jóvenes. En cuanto al accidente cerebrovascular, es 2 veces más riesgo que la población general. En cuanto a la falla cardíaca, tenemos que los pacientes con artritis reumatoide tienen 1.7 veces más riesgo que la población general. Y en cuanto a la enfermedad tromboembólica venosa, es 2 veces más riesgo que la población general. En cuanto a la dislipidemia, entonces, como les mencioné, esto tiene un comportamiento paradójico en los pacientes con artritis reumatoide, y esto es por lo siguiente. Resulta que en los pacientes con artritis reumatoide, cuando se encuentran con actividad de la enfermedad, que es el periodo de tiempo en el que más riesgo cardiovascular tienen estos pacientes, se les va a disminuir el LDL y se va a disminuir el colesterol total, que es diferente a lo que sabemos tradicionalmente del riesgo cardiovascular. Y como les mencionaba, existe más riesgo cuando encontramos este patrón, que es disminución del LDL y del colesterol total. Entonces, ¿cómo tratamos la dislipidemia en estos pacientes? Pues si bien sí requieren la estatina, porque la estatina no solamente tiene el efecto de disminuir el colesterol, sino tiene otros efectos pleiotrópicos muy importantes para el riesgo cardiovascular, lo que hay que hacer es tratar la artritis reumatoide, porque una vez se trata la artritis y mejora la actividad inflamatoria de la artritis, se va a normalizar el colesterol total y el LDL, y secundariamente va a disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Hay que tener a los pacientes con artritis reumatoide controlados, y eso va a ser un factor bastante importante para que el riesgo cardiovascular disminuya. En cuanto al tratamiento que usamos para la artritis reumatoide y el riesgo cardiovascular que implican estos medicamentos, entonces los primeros son los AINES, y estos medicamentos los usamos no solo en la artritis reumatoide, sino básicamente en todo paciente que tenga dolor. Pero debemos tener en cuenta que estos medicamentos van a aumentar el riesgo cardiovascular, y este riesgo cardiovascular es mucho más importante si usamos medicamentos inhibidores de la ciclooxigenasa 2, como el celecoxib, el etoricoxib, por ejemplo.
Hay unos datos controversiales, pero por lo que sabemos hasta el momento, el medicamento que pudiese ser un poco más seguro cardiovascularmente de este grupo farmacológico sería el naproxeno. Entonces, si necesitamos usar uno de estos medicamentos en un paciente con artritis reumatoide, probablemente el medicamento de elección sería el naproxeno. En cuanto a los glucocorticoides, no hay datos concluyentes al respecto, pero se sabe, o digamos que la hipótesis más aceptada hasta ahora es que hay más riesgo de eventos cardiovasculares cuando hay mayor dosis del medicamento. Por lo tanto, una estrategia buena, de buena práctica clínica es disminuir la dosis de glucocorticoides. En cuanto al metotrexate, entonces sabemos que este medicamento disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular hasta en un 70%. Si vemos, es una reducción muy importante, por lo cual este es un medicamento fundamental para el tratamiento de la artritis reumatoide. Además de que tiene el efecto benéfico de mejorar el riesgo cardiovascular, el metotrexate es un medicamento modificador de enfermedad por excelencia que genera un control de la inflamación en la artritis bastante bueno. Por lo tanto, digamos que a menos que haya una contraindicación definitiva, el metotrexate debe ser parte del tratamiento de todos nuestros pacientes. La sulfasalacina también tiene un efecto protector, pero este efecto es menor o es menos intenso que con el metotrexate. Puede ser una buena opción, pero el medicamento por elección seguiría siendo metotrexate. La hidroxicloroquina, bueno, o los antimaláricos en general, tienen un perfil cardiovascular muy bueno y va a mejorar el perfil lipídico, mejora la glucosa y disminuye la probabilidad de eventos cardiovasculares. El problema es que como modificador de la enfermedad no es muy bueno, por eso probablemente no va a ser parte de los tratamientos de elección en los pacientes con artritis reumatoide. Sin embargo, tengamos en cuenta que este medicamento sí disminuye el riesgo cardiovascular. En cuanto a la terapia biológica, probablemente ustedes no van a tener mucho contacto con ella, pero es importante que tengan en cuenta que se ha demostrado que la terapia biológica disminuye la inflamación y al disminuir la inflamación disminuye el riesgo cardiovascular. Y esta disminución del riesgo se ha demostrado ser más intensa con los inhibidores del factor de necrosis tumoral. Entonces, siempre que tengamos un paciente con estos medicamentos, probablemente le estamos dando un efecto cardioprotector. Por otro lado, tenemos los inhibidores de la JAK, que son medicamentos nuevos como el tofacitinib, baricitinib y upadacitinib. Estos medicamentos son un poco más nuevos, pero hasta el momento lo que sabemos es que pudiesen aumentar el riesgo de eventos trombóticos. Por eso, estos pacientes deben tener como esa precaución de que si están tomando estos medicamentos, debemos hacerle énfasis en el examen físico y en la búsqueda continua de eventos tromboembólicos en los pacientes. Entonces, ¿cómo vamos a manejar el riesgo cardiovascular en los pacientes con artritis reumatoide? Entonces, tenemos muchos pilares y todos son muy importantes. El primero y probablemente el más importante es que debemos tratar la artritis reumatoide hasta llevarla a remisión. Eso es lo que más va a disminuir el riesgo cardiovascular en estos pacientes. Hay que disminuir la dosis de glucocorticoides y de AINES, y pues los AINES realmente solamente cuando sean estrictamente necesarios, y si son necesarios, probablemente lo que debamos escoger es naproxeno. Debemos usar medicamentos modificadores de enfermedad que sean cardioprotectores o digamos que disminuyan el riesgo cardiovascular, y entre ellos están el metotrexate, los inhibidores del factor de necrosis tumoral y la hidroxicloroquina. Siempre estos pacientes hay que animarlos a que hagan actividad física. Eso va a ser muy bueno tanto para la artritis como para el riesgo cardiovascular. Siempre hay que tratar las comorbilidades, como les conté, son más frecuentes, por lo tanto hay que tratarlas. Esto también va a disminuir el riesgo cardiovascular. Hay que tratar la dislipidemia. Así tengamos el perfil que les mencioné, que es el más común, y es tener un LDL bajo con triglicéridos bajos, pero sabemos que este es el punto en el que hay más riesgo cardiovascular. Entonces, estos pacientes se van a beneficiar de estatinas siempre que tengan dislipidemia. Y siempre hay que hacer una evaluación del riesgo cardiovascular de forma regular, al menos una vez al año. Estos pacientes deben hacerse evaluación del riesgo cardiovascular como en la población general. Y hay que como intentar que el paciente abandone el tabaco. Esto es muy importante también, no solo para el riesgo cardiovascular, sino para el control de la artritis reumatoide, como les comenté pues al inicio de la charla. Pasando a la otra enfermedad que tiene un alto riesgo cardiovascular es la gota, y esta enfermedad tiene tanto riesgo cardiovascular que algunos autores han propuesto que sea incluida dentro del síndrome metabólico, porque esta es una enfermedad
con una carga metabólica demasiado alta. Entonces tenemos que en la fisiopatología hay una inflamación y la inflamación está dada básicamente por la presencia de netosis, por la producción de interleuquina 3, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral. También tenemos mayor prevalencia de factores de riesgos tradicionales como el tabaquismo y la hipertensión. Y el otro factor muy importante es la presencia de hiperuricemia, que es lo que va a desencadenar la gota. Estos tres factores van a generar una disfunción endotelial por aumento del estrés oxidativo. Y esta disfunción endotelial se va a traducir en vasoconstricción, en un estado protrombótico y en oxidación del LDL, que finalmente nos va a llevar a una aterosclerosis, que es lo que va a llevar a la enfermedad cardiovascular. La gota es la enfermedad inducida por cristales más importante y más prevalente. Algunos, pues, digamos, reportes están entre el 1 y el 10% de prevalencia. Estos pacientes tienen mayor mortalidad cardiovascular comparada con la población general y tienen un 29% más riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, lo cual es algo como muy importante. También sabemos que la gota es un factor de riesgo independiente de mortalidad por causas cardiovasculares. Así el paciente no tenga hipertensión, no tenga diabetes, no tenga dislipidemia, no tenga ninguna otra comorbilidad, el solo hecho de tener gota le aumenta el riesgo de tener mortalidad cardiovascular. Tenemos mayor prevalencia de factores de riesgos tradicionales, principalmente de hipertensión, obesidad y dislipidemia. Y también sabemos que los pacientes, cuando se les diagnostica la gota, ya tienen enfermedad cardiovascular preestablecida. Y esto es más prevalente, o sea, tienen más enfermedad cardiovascular que la población general. Y las enfermedades más comunes son una insuficiencia cardíaca, una enfermedad coronaria y aterosclerosis. Sabemos que el ácido úrico es muy importante y es especialmente importante en la hipertensión arterial, en la enfermedad renal y en la aterosclerosis. Y estas tres enfermedades tienen una correlación directa con los valores del ácido úrico. Es decir, que a mayor niveles de ácido úrico, mayor prevalencia de hipertensión, de enfermedad renal y de aterosclerosis. Y asimismo, sabemos que los pacientes que tienen más riesgo cardiovascular son aquellos que tengan niveles de ácido úrico más altos, que tengan una duración de enfermedad más prolongada, que tengan una enfermedad oligo o poliarticular comparados con los que tienen una enfermedad monoarticular, aquellos que tengan erosiones en la radiografía de las articulaciones afectadas o que tengan tofos al examen físico. En cuanto a los tratamientos que usamos en la gota o cómo esto, digamos que interviene en el riesgo cardiovascular, entonces el primero que tenemos es la colchicina, es un medicamento por excelencia en las enfermedades mediadas por cristales porque disminuye la inflamación y hacen un buen control de la enfermedad, pero además sabemos que la colchicina mejora el riesgo cardiovascular porque tiene un efecto estabilizador de placa y sabemos que hay menos síndromes coronarios en los pacientes que usan colchicina. Por lo tanto, todo paciente con gota debería usar colchicina porque además de controlar la gota, le va a disminuir el riesgo cardiovascular, que es la comorbilidad más importante. Otra terapia que usamos en los pacientes con gota son las terapias hipouricemiantes. El primero que tenemos es el alopurinol. Sabemos que este medicamento disminuye el ácido úrico y al disminuir el ácido úrico va a disminuir el estrés oxidativo y esto a su vez va a mejorar la función endotelial. ¿Qué sabemos? Que disminuye los eventos cardiovasculares, que hay menos infarto agudo del miocardio con necesidad de revascularización y que hay menos prevalencia de crisis hipertensiva, lo cual es bastante bueno. El otro hipouricemiante que tenemos es el febuxostat. Este medicamento no tiene las mismas ventajas del alopurinol y hoy por hoy, la evidencia puede cambiar en el tiempo, pero hoy por hoy sabemos que el único desenlace que mejoró cardiovascular fue un desenlace compuesto, que fue la sumatoria de un accidente cerebrovascular más eventos renales más muerte, pero no tuvo evidencia en ninguno de los tres desenlaces por separado. Es más, por un registro en la vida real del febuxostat, la FDA emitió una advertencia porque el medicamento aumentó el riesgo de eventos cardiovasculares. Y como sabemos que la gota es una enfermedad pues con un alto riesgo cardiovascular, probablemente febuxostat no va a ser nuestra primera opción. Siempre va a ser alopurinol, a menos que haya una contraindicación para este medicamento. Como el sustento fisiopatológico de la gota es el ácido úrico, entonces hay medicamentos que disminuyen la excreción de ácido úrico y hay algunos que aumentan la excreción de ácido úrico. Idealmente hay que evitar aquellos que disminuyen la excreción, porque eso nos va a aumentar la probabilidad de gota y como les mencioné previamente,
al aumentar los niveles de ácido úrico se aumenta el estrés oxidativo y eso va a generar más disfunción endotelial. Por lo tanto, los medicamentos que deberíamos evitar en lo posible, pues si ya no hay forma y se requieren usarlos, pues no habrá de otra opción, pero los que debemos evitar son los beta bloqueadores, los inhibidores del receptor de angiotensina 2 que no sean los sartán, las tiazidas, los diuréticos de asa y la aspirina a bajas dosis. Repito nuevamente, siempre que no haya una indicación definitiva, pero si tenemos un paciente que tuvo un infarto, que tiene un stent, pues va a necesitar la aspirina y no habrá otra opción y pues sacrificamos el ácido úrico. Pero en la medida que el paciente no lo requiera, pues deberíamos evitar estos medicamentos. Por otro lado, los medicamentos que aumentan la excreción del ácido úrico y que nos pueden ayudar a mejorar el control de los niveles de ácido úrico y que a su vez mejoran el riesgo cardiovascular son el losartán, el fenofibrato y las estatinas. Por lo tanto, siempre que tengamos un paciente con gota, el tratamiento antihipertensivo de elección será el losartán. Otras cosas que nos van a ayudar mucho son los cambios en el estilo de vida. Entonces, los pacientes se les debe como apoyar que tengan pérdida de peso, que tengan dietas bajas en alcohol y que tengan dietas bajas con comidas ricas en azúcar. ¿Esto por qué? Porque va a aumentar la producción de ácido úrico y esto va a empeorar la gota. La dieta rica en pescado, que vendría siendo más o menos la dieta mediterránea, tendría una mejoría en el riesgo cardiovascular, pero empeora la gota. Entonces hay que tener precaución con indicar esta dieta en estos pacientes. La Sociedad Europea emitió unas recomendaciones sobre el riesgo cardiovascular en gota, se las traigo acá. La primera es que el uso de herramientas de predicción de riesgo cardiovascular de las que usamos normalmente en la población general se pueden usar en los pacientes con gota, que el manejo de la hipertensión y la dislipidemia debe seguir las recomendaciones que se usan en la población general. El uso de aspirina como prevención primaria en estos pacientes no está recomendada y más como les comenté porque disminuye la excreción de ácido úrico, entonces como prevención primaria no deberíamos usar la aspirina. Estos pacientes deben evitarse el uso de diuréticos, especialmente las tiazidas y los diuréticos de asa, porque como les comenté, estos medicamentos disminuyen la excreción del ácido úrico y el nivel de ácido úrico que se recomienda o la meta que debemos tener es llegar a 6 miligramos por decilitro, porque esto va a disminuir el riesgo cardiovascular de la misma manera. Finalmente tenemos el lupus eritematoso sistémico. Entonces sabemos que los pacientes con lupus tienen más hipertensión, especialmente aquellos pacientes que tienen nefritis lúpica son los que más prevalencia de hipertensión van a tener, tienen más prevalencia de diabetes, tienen más dislipidemia y tienen más obesidad, por lo cual necesariamente se va a aumentar el riesgo cardiovascular. Los pacientes con lupus tienen un estado de inflamación crónico que se va a relacionar sobre todo con la actividad de la enfermedad. Entonces acá nuevamente, entre más activo esté el lupus, más riesgo cardiovascular, por lo cual la primera tratamiento que vamos a tener para el lupus y disminuir el riesgo cardiovascular es tratar el lupus para disminuir la actividad de la enfermedad. Esos pacientes tienen una elevación persistente de la PCR y la BCG que se ha relacionado con el riesgo cardiovascular. Ellos van a tener más aterosclerosis, tienen 2 veces más riesgo de infarto, el infarto es más prevalente o más frecuente en los pacientes hispánicos y asiáticos, así como los ACV que son más frecuentes en hispánicos y negros. Entonces, como vemos, llevamos las de perder en todas las enfermedades cardiovasculares en los pacientes con lupus. Y estos pacientes además tienen más resistencia a la insulina, lo cual los hace más propensos a tener diabetes. La fisiopatología, entonces hay una gran producción de citoquinas, un mundo de citoquinas que van a favorecer la inflamación, mientras que los linfocitos B van a generar más anticuerpos que perpetúan esta inflamación, y esta inflamación se va a traducir en un aumento en el LDL, un aumento en los triglicéridos y una disminución en el HDL, que necesariamente va a aumentar la probabilidad de que haya pues que haya más placas de ateroma en las arterias y pues como consecuencia más riesgo cardiovascular. En cuanto al tratamiento, entonces el primero son los glucocorticoides. En los pacientes con lupus sabemos que se aumenta el riesgo cardiovascular, pero que es un efecto dosis dependiente, por lo cual una medida muy importante en los pacientes con lupus es disminuir la dosis del glucocorticoide para disminuir el riesgo cardiovascular. Acá nuevamente los antimaláricos son súper importantes para el riesgo cardiovascular, tienen un efecto cardioprotector, van a disminuir el LDL, los triglicéridos, la resistencia a la insulina y mejora el HDL y tiene menos eventos cardiovasculares cuando usamos los antimaláricos en estos pacientes. En cuanto a las estatinas, se ha dicho que estos medicamentos pudiesen disminuir la actividad en el lupus, sin embargo, estos datos son más preclínicos y pudiesen ayudar un poco, pero no tienen un sustento
como muy grande, pero sí sabemos que disminuye la dislipidemia y que mejora la rigidez arterial, por lo cual habría menos hipertensión. Y entonces los pacientes que usan estatina y tienen lupus tienen menor mortalidad por eventos cardiovasculares. Y los otros medicamentos muy importantes en el riesgo cardiovascular del lupus son los medicamentos que usamos como nefroprotección. Como les comenté, los pacientes con nefritis lúpica son los que más riesgo cardiovascular tienen y siempre debemos usar IECA o ARA2 para control de la proteinuria o de la hipertensión en estos pacientes para disminuir el riesgo cardiovascular. EULAR nuevamente emitió recomendaciones sobre el riesgo cardiovascular en lupus. Entonces, el primero es que el score de riesgo de Framingham, que es como el más usado, digamos que el más universalmente aceptado para determinar el riesgo cardiovascular en los pacientes con lupus no es bueno, porque resulta que subestima el riesgo cardiovascular en el lupus. No tenemos una herramienta que evalúe mejor el riesgo cardiovascular en el lupus, pero siempre tengamos en cuenta que si vamos a usar esta estratificación, vamos a tener una subestimación del riesgo cardiovascular en el lupus. Hay que controlar la hipertensión en estos pacientes porque eso va a disminuir los eventos cardiovasculares y la meta de control de la presión arterial será de 130/80. Los pacientes que tengan lupus o SAF, siempre recordemos que los pacientes con lupus pueden tener un SAF asociado de una forma bastante frecuente. Se les debe hacer una evaluación de los riesgos, del riesgo cardiovascular, digamos que regular, y al identificar los riesgos se hace una modificación del riesgo según el riesgo que se encuentra. Entonces, si se encuentra tabaquismo, hay que disminuir el consumo de tabaco. Si se encuentra una baja actividad física, hay que promover la actividad física. Los pacientes que tienen nefritis lúpica se deben tratar con IECA o ARA2, esto para tener una menor proteinuria y mejorar la hipertensión arterial. Entonces, siempre que tengamos una proteinuria, creatinuria por encima de 500 miligramos por gramo, se debe usar estos medicamentos para mejorar la proteinuria. Los pacientes que tengan lupus o SAF y estén en tratamiento con dislipidemia se deben seguir las recomendaciones para las metas de dislipidemia que en la población general. Siempre que el paciente tenga algún factor de riesgo, puede ser candidato a estrategias preventivas según el perfil de riesgo que se encuentre. Esto es muy importante y quiero que lo tengan muy presente, y es que los pacientes con lupus que tengan positividad de cualquiera de los anticuerpos antifosfolípidos, aún sin tener un evento trombótico, deben recibir aspirina a bajas dosis como prevención primaria. Es diferente a lo que o el concepto general que tenemos, pero estos pacientes siempre deben llevar aspirinas si tienen la positividad del anticuerpo. Entonces, no, es algo muy importante que quiero que no se les olvide. Y otra cosa súper importante para el riesgo cardiovascular en los pacientes con lupus es que deben tener el antimalárico. El antimalárico es la piedra angular del tratamiento del lupus y todos los pacientes con lupus deben llevarlo a menos que haya una contraindicación específica para el uso de este medicamento. Si no la hay, deben tomar el antimalárico. Esto va a disminuir el riesgo cardiovascular y va a mejorar el control del lupus, por lo cual siempre deben tenerlo. Y ya para finalizar, les tengo esta diapositiva porque es muy importante que aprendamos a hacer el descenso de los esteroides, porque como les comenté, es un efecto que es dosis dependiente, entonces no podemos tener a los pacientes con dosis altas de glucocorticoides. El primer mensaje: aunque la dosis de glucocorticoides que uno lee en los libros es de 1 miligramo por kilo, por encima de 60 miligramos al día no hay mayor efectividad. Sin embargo, sí hay aumento del riesgo de efectos adversos. Por lo tanto, la dosis tope en general es de 60 miligramos. Habrá sus excepciones, pero en general lo que se acepta es que por encima de 60 miligramos no vamos a usar más de este medicamento. Cuando vamos a hacer el descenso, probablemente nos dé más miedo bajar de 60 a 20 miligramos, pero este es el periodo más seguro para hacer el descenso de los glucocorticoides, porque cuando hacemos descenso de glucocorticoides lo que buscamos es que si el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal se encuentra bloqueado, no vaya a generar una insuficiencia suprarrenal, pero resulta que 20 miligramos es 4 veces la producción fisiológica diaria de la glándula suprarrenal, entonces bajar de 60 a 20 aún estamos por encima de la dosis diaria requerida por cualquier cuerpo, aún en máximo estrés, por lo cual de 60 a 20 miligramos vamos a bajar de 10 miligramos cada 15 días. Y ahí hacemos la primera parada. La segunda parada la vamos a hacer en 10 miligramos. Entre 20 y 10 miligramos se va a hacer un descenso de 5 miligramos cada 15 días. Y lo que nosotros vamos a evaluar es que no haya presencia de signos de insuficiencia suprarrenal.
o que no haya signos de actividad de la enfermedad que nos requiera aumentar nuevamente la dosis. Luego de 10 miligramos a 5 miligramos, vamos a hacer un descenso de 2.5 miligramos cada 15 días. Y luego desde los 5 miligramos hasta el descenso, vamos a hacer un descenso aún mucho más lento. Entonces, como vemos, el descenso se hace más lento a medida que nos acercamos a menos dosis. Entonces, entre los 5 y el retiro del medicamento, vamos a hacer el descenso de la siguiente manera. Las primeras 2 semanas va a ser de 5 miligramos al día y 2.5 miligramos al día de forma interdiaria. Luego vamos a pasar a 2.5 miligramos al día por 15 días. Y luego vamos a pasar a 2.5 miligramos interdiario por 15 días y luego vamos a suspender el medicamento. Entonces, puede que ustedes no se enfrenten tan frecuente a este como evento, pero es muy importante que lo aprendamos a hacer porque el paciente que no tenga acceso a tener una consulta con un reumatólogo probablemente va a seguir con una dosis alta de glucocorticoides y esto le va a aumentar el riesgo de efectos adversos, dentro de ellos el riesgo cardiovascular. Por eso es muy importante que todos los médicos lo sepamos hacer para que hagamos este descenso. Y recuerden siempre que el descenso al inicio se puede hacer de una forma más libre porque hay menos riesgo de que hayan problemas al hacer este descenso, mientras que al final debemos ser mucho más cautelosos de hacer el descenso un poco más lento. Eso era todo lo que les traía en esta charla. Muchísimas gracias por su atención.